En 1985, León Ferrari presenta su libro La Basílica. La Basílica es una publicación que Ferrari lanza a través de su propio sello editorial, que en Brasil lleva por título Ediciones Exu, y tiene una tirada de 400 ejemplares según dice al comienzo del libro. No piensen que se trata de una edición de lujo, se trata de un libro en pequeño formato, encuadernado con un anillado metálico, casi como si fuese un cuaderno de apuntes o un cuaderno de colegio. La Basílica es un collage literario. ¿Y qué es un collage literario? Un collage literario es un diálogo construido a partir de la combinación de diversas citas textuales tomadas de distintas fuentes. Esas fuentes pueden ser la Biblia, pueden ser libros de historia, pueden ser noticias de prensa, pueden ser textos teológicos. Y a través de ese diálogo, León Ferrari hace conversar a personajes históricos y personajes imaginarios. Es decir, puede hacer combinar a Hitler con Jesús, con Jehová, con Goebbels, con el presidente Lyndon Johnson, con los santos, con Eva, etc. Esos diálogos, a medida que avanzan, van tocando, trabajando distintos temas. Esos temas pueden ser la violencia, pueden ser el sexo, pueden ser la tortura, pueden ser las pestes. No es la primera vez con la Basílica que León Ferrari utiliza este procedimiento del collage literario. Ya lo había utilizado en 1967 en un libro que León Ferrari publica y que lleva por título Palabras ajenas. Palabras ajenas es un diálogo, nos dice Ferrari, para ser representado. Se trata de un diálogo teatral, llamémosle, que de hecho es efectivamente representado en 1968 en Londres, en 1972 en Buenos Aires y luego recientemente en un proyecto que realizamos junto a Ruth Esteves y Miguel López en 2017. Incluso León Ferrari en la introducción de Palabras Ajenas da algunas pautas de cómo este diálogo puede ser representado. La Basílica es también un collage literario, pero probablemente es un collage literario que se aleja un poco de este interés en la representación teatral. Si nosotros vemos la Basílica y también vemos la edición presentada por Ripio, vemos también cómo hay una combinación entre las palabras y las imágenes que no aparecen en Palabras ajenas. La Basílica tiene no solamente collages literarios, no solamente estos diálogos construidos a través de diversas citas textuales, sino también tiene collages visuales. Y quizás el interés en la Basílica esté también ahí, digamos, en esa combinación entre lo textual y lo visual, y sea esa quizás una diferencia central con el collage que la precede, con palabras ajenas. ¿Qué es lo que León Ferrari pretende hacer con estos diversos collages literarios? Podríamos resumirlo en muy pocas palabras y podríamos decir que ese es el objetivo de León Ferrari no solamente con los collages literarios, sino con gran parte de su obra. Se trata de exponer la complicidad entre violencia política y violencia religiosa en la civilización judeocristiana. Para León Ferrari es central develar esa trama de poder, de violencia, detrás de los discursos públicos. Y cuando hablo de discursos públicos, no me refiero solamente a las declaraciones, no solamente a los escritos, sino también a las imágenes. León Ferrari siempre estuvo muy interesado en ver cómo en la historia del arte nosotros vemos una y otra vez representaciones de torturas, por ejemplo en los juicios finales, y cómo hemos naturalizado en nuestra cultura la representación de esas escenas de violencia. En 1985, León Ferrari lanza la Basílica, que como comentábamos la realiza en Brasil. Y León Ferrari se encuentra en Brasil porque León Ferrari se ha exiliado luego del golpe de Estado en Argentina en 1976. En ese sentido me interesa pensar la Basílica como un texto surgido en una circunstancia de exilio. Incluso en el título que León Ferrari elige para su propia editorial, que se llama Ediciones Exu,
parece estar referida a esta circunstancia de exilio. Eshu, en la tradición yoruba, no es solamente el que todo lo ve, sino también el que está en todas partes. Y el hecho de pensar a la basílica publicada en ese año dentro de una circunstancia de exilio, la distingue también del resto de los collages literarios que publica León Ferrari. Me refiero específicamente a, como comentábamos, Palabras Ajenas en 1967, pero también los otros collages literarios como Exégesis, publicado en 1993, o Conversaciones entre Jesús, Jehová y Hitler, que Ferrari deja inédito, pero que va a ser publicado por editorial Ripio a la brevedad. La Basílica es un libro surgido dentro de una circunstancia de exilio, también porque implica recuperar un archivo que León había perdido luego de abandonar Argentina. En ese sentido, me gustaría que pensemos un momento el trabajo que implica armar este archivo de citas, o mejor dicho, esta colección de citas textuales. Imagínense que León Ferrari ha pasado años trabajando, copiando estas citas de diversas fuentes, recortándolas, combinándolas, armando estos grandes diálogos. Todo ese trabajo que León Ferrari realiza por primera vez para Palabras Ajenas y que comienza a finales de 1965, cuando León Ferrari tiene que abandonar Argentina, decide guardarlas junto al avión, junto a su famosa escultura, La civilización occidental y cristiana, en un depósito en Buenos Aires. Por lo que sabemos, por una entrevista que León Ferrari realiza, que le realiza León Ferrari Fernando García, Ferrari deja tanto las citas como el avión en ese depósito. Cuando Ferrari regresa a la Argentina, encuentra el avión porque la persona que había guardado el avión, el dueño del depósito, lo identifica como algo importante que debía conservarlo, pero las citas han desaparecido, las citas se han perdido. Todo ese conjunto de citas textuales, todos ese años de trabajo, los años de trabajo han sido perdidos. En ese sentido, me interesa pensar la basílica también como un proceso de recuperación de esa colección de citas textuales. Y es una recuperación que León Ferrari la piensa como, o la asume como absolutamente actual, porque aquello que León Ferrari quería exponer, aquella complicidad entre violencia política y violencia religiosa, sigue absolutamente presente en el contexto de la postdictadura. En ese sentido, no era únicamente la basílica un proyecto literario, es también obviamente un proyecto político, y recuperar ese archivo es también recuperar la agenda de ese proyecto político.